La hidratación es importante porque al hacer algún movimiento, el cuerpo necesita más hidratación, pierde más líquido por la transpiración, y dependiendo de las temperaturas, el calor, si uno va caminando en bicicleta, va a perder mucho más líquido del habitual. Entonces ese líquido hay que reponerlo. Y la hidratación no es recomendable con cualquier tipo de líquido. Por ejemplo, la gaseosa no es un buen hidratante. Hay bebidas que son hidratantes, que son conocidas para deportistas. Las isotónicas. Exactamente, las conocidas. Y después, esas se toman bastante. ¿Es recomendable o no? En este tipo de casos sí. En este tipo de casos que uno va a hacer... A ver, andar en bicicleta o caminar es como hacer ejercicio. Es hacer ejercicio y ahí está perdiendo líquido, está perdiendo sales y requiere también azúcar, glucosa. Entonces en estos casos sí es recomendable tomar las bebidas conocidas, el Gatorade por ejemplo. No así cuando uno tiene diarrea, no son recomendables, pero en este caso sí. Y en la segunda opción, y muy más importante, el agua mineral. El agua mineral. Doctor, y puede pasar, ¿no? Digo, en algún caso de gastroenteritis tal vez en el trayecto, teniendo en cuenta que tal vez uno come a la apurada, no toma a veces los recaudos necesarios para la hora de cocinar, por ejemplo, los alimentos y demás. Tal cual, en este tipo de viajes se producen justamente las diarreas, que se llaman diarreas de viajero, por todas estas circunstancias. Y en estos casos, bueno, es más importante aún la hidratación, y ahí sí los líquidos a ingerir son importantes. Cuando empiezan las diarreas del viajero, ahí no hay que consumir líquidos que lleven azúcar. Por lo tanto, en esos casos es recomendable las sales de rehidratación o, en su defecto, el agua mineral, que siempre va a andar bien. Doctor, y para los pies, en el caso de ampollas o algún tipo de llagas y esas cuestiones, ¿hay medicamentos que sirven en este caso para eso? ¿Cremas o ungüentos? Porque digo, hay gente que tal vez utiliza algo más natural. Primero que todo, el calzado adecuado, eso es fundamental. Y después el tema de las medias y el cambiado de medias. La humedad y el roce que se produce de tanta caminata y tanta bicicleta, obviamente va a lastimar los pies, y en ese caso requiere mantener el pie seco. Y después, bueno, si hay posibilidad de contar con alguna crema hidratante para poder utilizarla en todas las veces que se pueda, es recomendable. Bien. Doctor, cambiando de tema ya por último, hablaba acerca de las afecciones respiratorias, pero ¿qué se sabe en cuanto a los casos COVID, por ejemplo? ¿Siguen habiendo o no? Lo que hay que tener en cuenta respecto al COVID, que el COVID ya forma parte de los virus habituales respiratorios que tenemos. Cuando empezó la pandemia, el COVID no estaba dentro de los virus que nosotros sabíamos adquirir. Después de la pandemia ya forma parte de un virus más. Hay muchos virus, por ejemplo, la influenza, que es la gripe, el virus sincitial respiratorio que te da la bronquiolitis, y así muchos conocidos, y hay que sumar ahora el COVID. O sea que ahora tener COVID ya no es una novedad. Lo que sí hay que recalcar respecto al COVID es que sigue siendo un virus que en determinadas personas que se llaman factores de riesgo, que tengan factores de riesgo, puede causar complicaciones, lo que quiere decir que no hay que bajar los brazos. Las personas, las vacunas están indicadas en las personas que tengan factores de riesgo. Ejemplo, mayores de 50 años, hipertensos, diabéticos, asmáticos, cardiópatas, trabajadores de la salud. Esas personas tienen que seguir reforzándose con las vacunas y con las medidas habituales. Las medidas habituales siempre van a seguir siendo las universales, las que nos han salvado muchísimas vidas. El lavado de manos fundamental, la ventilación en los lugares cerrados, y el uso de barbijo en las personas que están cursando cuadros respiratorios. Eso es tener conciencia para evitar que otras personas se contagien. La persona que está cursando un cuadro respiratorio use barbijo. Y lo que yo recomiendo generalmente en la casa, cuando tenemos bebés, que son los bebés de entre año, 2 años, para evitar contagiarlos, los padres que estén cursando con cuadros respiratorios usen barbijo, así no contagian a sus bebés. Doctor, y ahora en esta cuestión de las famosas variantes, ¿no?, que fueron saliendo mientras iba pasando el tiempo, y teniendo en cuenta esto que usted dice, ¿no?, que ya el COVID pasó a ser parte de este grupo de afecciones respiratorias habituales, o sea que uno puede tener COVID y tal vez hoy ya no saberlo, no detectarlo, quizás, ¿o no? Exactamente. Hoy, ¿por qué pasa eso? Porque ya no se hace la detección como hacíamos antes, cuando estábamos en plena pandemia, todo cuadro respiratorio, ¿qué hacíamos?
hacíamos un análisis para determinar si tenía un virus respiratorio. Hoy no estamos haciendo en todos los pacientes, salvo casos muy aislados en pacientes por ahí de riesgo, se puede solicitar. Los análisis siguen existiendo, se puede saber si uno tiene gripe, si uno tiene virus sincitial respiratorio, que es otra afección que existe, y se puede saber si tiene COVID, pero no se lo pide en todos los casos, se pide en casos seleccionados que el médico va a determinar cuál lo necesita. Bien.